Que el Señor les bendiga, amados hermanos en Cristo. Quiero compartirles una palabra del Señor esta tarde. Espero de que sea útil. Recordemos que hoy se le conoce como Viernes Santo de la crucifixión de Jesús, donde Jesús derramó su sangre, derramó para que nosotros fuéramos salvos. Y es un día tan especial. Todos los días son especiales, pero este día es tan especial. Jesús murió por usted y por mí. Dios no hace excepción de personas. El humano es el que hace excepción de personas. Para eso quiero que usted en su casita pueda leer Lucas capítulo 23, versículo 38. Dice su palabra: y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y habiendo también sobre el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores estaban colgados y le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y dijo el versículo 40, y respondió él y le reprendió diciendo: ni aún temes tú, oh Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos. Dice la palabra: mas ningún mal hizo. Y dice el versículo 42, y le dijo: de mí cuando vengas en tu reino. Y también le dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oramos al Señor. Padre que estás en el cielo, te bendecimos, te exaltamos, Jesús. Ayúdanos, Padre, en este problema, en esta circunstancia difícil que tú, Señor, en este momento estamos pasando. En el nombre de Jesús. Hermano, quiero decirles esta tarde que Jesús entregó su vida y la entregó por usted, por mí, sabiendo que éramos personas malas, pero el Señor dio su vida por nosotros. Esta tarde quiero decirles, amados cristianos, que no importa, debemos de estar presentes y debemos de anunciar. Aquí en estos dos ladrones hablaron de Jesús, dijeron de Jesús, pero quiero decirles esta noche, amada iglesia, amado cristiano, amado hermano en Cristo, quiero decirles que la misma palabra dice en el versículo 39, dice: y uno de los malhechores, dice, oiga bien, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, decía, y quiero decirles que algunos estudiosos, como voy a citar como Josefo, que es un judío que estaba allí, este judío en su literatura dice, que estos dos, la palabra ladrón quiere decir unas personas que avivan problemas políticos. Cree que la palabra ladrón en su original, en la etimología de la palabra, se cree que eran de estas personas que hacían revueltas políticas. Entonces estaba Jesús a la par de dos personas que posiblemente fueron discípulos de él.
Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y uno de los marchadores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si eres el Cristo. Si usted se recuerda, amado cristiano, amigo, si usted se recuerda, estas mismas palabras fueron dadas en el desierto. Usted se recuerda. ¿Y quién las dijo? Las dijo el diablo. Dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate. Si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, que llamémosle el ladrón bueno y el malo. Este ladrón malo, estaba injuriando, diciendo, si tú eres hijo de Dios. Entonces, si tú eres este ladrón, oiga bien, este ladrón estaba enojado porque quería que se le hiciera lo que la carne de él, en este momento, en angustia, en enojo, estaba diciendo, sálvanos. Y si eres hijo de Dios. Quiero decirle esta tarde que Dios, hermano, amado, Dios, Jesús, no va a demostrar nada. Él no tiene que demostrarle nada a nadie. Él es Dios desde el principio. Él es curio desde el principio. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, oiga bien. Y uno de los marchadores que estaba colgado injuriándole diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Oiga bien lo que estaba diciendo. Podemos hacer una aplicación de este texto a nuestra vida. Muchas veces nosotros le hacemos reclamos a Jesús diciendo, mira mi condición, mira cómo estamos, mira lo que estoy. Pero Jesús, quiero decirle que Jesús es soberano, Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiera. Y esta tarde podemos decir gracias por su sangre redentora que nos limpia. Gracias porque derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Pagaste mis pecados. Y dice este ladrón, que ya dijimos que la palabra ladrón quiere decir de esas personas que avivan o hacen revueltas políticas. Y dice la palabra de Dios, si sálvate a ti y sálvame a mí. Hermano, tenga mucho cuidado cuando usted esté pasando una crisis, cuando usted esté enojado, cuando usted esté frustrado. Cuidado con hacerle reclamos a Dios. Escuchaba el día de ayer a un pastor que decía, ponía el ejemplo de la esposa de Job. Maldice y muérete. Quiero decirle esta noche que debemos, no importando lo que está pasando, lo que estamos pasando en enfermedad, en crisis, en problemas financieros, en problemas de enfermedad, debemos de adorar al Señor y debemos de decirle gracias porque un día tú diste tu vida en la cruz del Calvario para regalarme salvación a mí y a toda mi familia. Debemos de creer, debemos de anunciar el Evangelio, debemos de decirle al Señor, gracias Padre, porque tú tienes misericordia de mí. Amén. Y mire lo que dice el versículo 40, y respondió el otro, y dijo diciendo, oiga bien, respondió el otro diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Wow. Oiga lo que está diciendo, ni aún temes a Dios. Oiga bien, ni aún temes a Dios. El otro personaje, el otro ladrón, le estaba diciendo, Él es Dios, Él es Curios, ese es el rey. Podemos tomar unos ejemplos de este ladrón. Y dice, el bueno reconoció, oiga bien, reconoció que el que estaba colgado en ese madero no era un simple hombre, era Dios. Entonces estas actitudes de este ladrón bueno, llamémosle así,
debemos de hacernos nosotros, reconocer que el único que puede sacarme del problema, el único que puede salvarme, darme vida eterna, se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús el Curio. Amén. Mi confianza, mi fe debe de estar puesta en ese hombre que dio su vida en la cruz del Calvario. No debe de estar puesta en algo humano, físico. Entonces él que reconoció, ¿sabe lo que reconoció? Que Jesús es Dios. Reconoció su divinidad. Muchos de nosotros nos cuesta reconocer, hermano, que Jesús es Dios. Muchos de nosotros nos cuesta que Jesús tiene la solución de mi problema. Muchos de nosotros nos cuesta ver que Dios está acá, está en su trono, como el sumo sacerdote eterno hacia nosotros. Acerquémonos, seamos estas actitudes de este personaje, tomémoslas en cuenta. Y respondió el otro y le dijo, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Oiga bien, y dice el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué precioso, hermano, reconocer que el dador de nuestra vida, que el dador de nuestra salvación se llama Jesús de Nazaret. Sí. Conocerlo, pero aquí está diciendo la palabra, acuérdate, acuérdate. Oiga bien, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué precioso. Que cuando Él venga en su reino, está hablando de su reino milenial, porque el judío va a resucitar al final del reino milenial. Y esta promesa, Él estaba diciendo, acuérdate cuando tu reino esté establecido. Qué precioso. Eso debemos de hacer nosotros. Decirle al Señor, acuérdate de mí. Y miren lo que dice, nosotros, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando de un reino milenial. Y dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa de Dios. Hoy estarás en el paraíso. Dicen los escritores y los teólogos y los eruditos que antes de la cruz, los que morían iban a un lugar que se le conoce el paraíso, que estaba en medio de la tierra, en las profundidades. Dicen de que estaba separado, por eso es que tenemos aquel pasaje del rico y Lázaro, donde tienen una conversación, pero el rico le dice a Abraham, no puedo ir de aquí a allá. Entonces, en ese mismo lugar iba a estar salvo. Recuerde que a donde morían el bueno, iba al paraíso donde estaba Abraham, y el malo tendría que ir al lugar de tormento, al Hades, o al Seol, que estaba más abajo del lugar del paraíso. Por eso que en el Antiguo Testamento se dice la palabra de Dios que llevando la cautividad, dice que bajó Jesús, les predicó y llevó su cautividad, dice que llevó al cielo. Y ahora el paraíso, después de la cruz, el paraíso está en el tercer cielo, donde no se sabe. ¿Por qué? Porque lo dice el apóstol Pablo. En su segunda carta de Corintios dice el apóstol Pablo que el paraíso está en el tercer cielo. Y si usted puede buscarlo, lo leemos, y dice en su segunda carta
de Corintios, capítulo 12, versículo. Vamos a leer todo el contexto. Dice, versículo 1. Ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí está hablando Pablo. Versículo 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue, dice, arrebatado al tercer cielo. ¿Dónde fue arrebatado? Al tercer cielo. ¿Dónde estaba habitando? En el tercer cielo. Versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4. Que fue, dice, arrebatado al paraíso, oiga bien, donde oyó palabras inefables que no le es dado a los hombres expresar. ¿A dónde está el paraíso? El versículo lo dice, en el tercer cielo. Entonces el paraíso está en el tercer cielo, no se sabe a dónde, porque me imagino que es grande. Entonces, ¿por qué? Porque algunos le van a decir, sí, pero cuando Jesús vino, le preguntaron, cuando Marta, una de las mujeres, quiso tocar a Jesús, dijo, no me toquen, no he ascendido al Padre. Eso no garantiza que Jesús no fue al tercer cielo. El texto es claro, no he ido al Padre, no dijo no he ido al cielo, no he ido a presentarme al Padre. Llevé la cautividad al tercer cielo y ahí estuvo, en el tercer cielo, el paraíso, y ahí está. Ahora, después de la cruz, van los muertos al paraíso, que está, ¿dónde? En el tercer cielo. Amén. Entonces, es bien interesante, amado hermano, que le pongamos cuidado a lo que la palabra de Dios dice. Amén. A lo que la Biblia dice en sí. Entonces, dice su palabra, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. ¿A dónde? En el paraíso. Ahí estará Dios. Ahí voy a estar yo. Amén. Si morimos, si hay un arrebatamiento, dice que los muertos en Cristo, la iglesia, después de la cruz, resucitarán primero. Y los que hemos muerto, dice, los que hemos quedado vivos, seremos arrebatados. Entonces, podemos observar y dice, y le dijo Jesús, entonces Jesús le dijo, de cierto, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra hasta la hora novena. Jesús dio su vida y dio la vida por usted y por mí. Y dio la vida para que fuéramos salvos. Y podemos reconocer que este hombre, digámosle ladrón bueno, este sujeto, oiga bien, reconoció que Jesús era rey. Él reconoció que necesitaba un Salvador. Le dijo, acuérdate de mí. Él reconoció, oiga bien, que Jesús era su salvación. Por eso, amado hermano, esta tarde, este día tan hermoso, debemos de unirnos en familia. Debemos de unirnos en familia. Y debemos de reconocer lo que este hombre conoció. Sus actitudes nos llevan a un éxito.
reconoció que él necesitaba un Salvador, no físicamente, sino salvífica. Necesitaba una salvación eterna, no física. Y confesó sus pecados. Los confesó en la cruz. Se arrepintió en la cruz. Igual que usted. Igual que yo. Arrepentir. Confesemos nuestros pecados. Dicen los proverbios que el que confiesa sus pecados y se aparta, éste prosperará. Debemos de confesarlos. Nadie es perfecto. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 4, que el que comenzó la buena obra, oiga bien, que es Jesús, el que comenzó la buena obra la perfeccionará en su día de redención. Es decir, estamos en este mundo, necesitamos la sangre de Cristo. La necesitamos. Y este día tan hermoso, este viernes, Jesús dice, su misma palabra, su misma boca, su misma profecía dijo que así como estuvo Jonás 3 días en el pez, así estará 3 días muerto. Lo importante no es la muerte, lo importante es la resurrección, porque dice el apóstol Pablo que la resurrección nos dio ¿qué? Vida juntamente con Dios. Entonces quiero felicitarles, amados hermanos en Cristo, y recuerde seguirnos, la Iglesia Misión Cristiana Oasis de Esperanza, nuestro pastor fundador, el hermano Rolando Sánchez. Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia para acompañarles, y ustedes pueden pedir sus peticiones. Queremos orar por ustedes, y Dios está haciendo grandes obras, y Él va a seguir haciéndola conforme a su voluntad. Amén. No se achicopale, Dios es bueno y Dios quiere bendecir su vida hoy. Amén. Orar por todos vosotros, y quiero poner esta alabanza preciosa para orar esta noche. Amén. Dios borró nuestros pecados en la cruz. Sí, así es. Hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba del dolor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te agradecemos grandemente, Padre. Bendice a todo El Salvador, Señor. Bendice a todas las personas, Padre. En el nombre de Jesús. Llega a los pastores, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice: no nos dejes, Padre. No nos abandones, Jesús. Danos fuerza, Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados negros, Señor. Límpianos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias, eterno Dios. Te agradecemos, Padre. Sí, Señor, tu sacrificio eterno hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba del dolor que hoy podemos obtener. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendícenos grandemente, Señor. Esa gente, esa familia, Padre, esos pastores, Padre, que hoy, Señor, están orando por tu pueblo, Señor. Llévanos, Señor, bendito Dios. Llévanos a ese supremo llamamiento, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Bendícenos grandemente, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos motivación, Espíritu Santo.
No importa la prueba, la circunstancia, lo que se esté pasando, Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo. Queremos bendecir a las naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba del amor que hoy podemos obtener. Gracias, amén y amén. Espero que la palabra sea de bendición a su vida. Recuerde hacer sus devocionales. Recuerde que el Señor pues quiere bendecir sus vidas, bendecir la mía. Que el Señor me lo bendiga grandemente y espero que sea de bendición este mensaje que es palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones masivas.